La recuperación es el conjunto de actividades encaminadas a poner un vehículo averiado o inmovilizado en el terreno en condiciones de servicio, o situarlo en un punto desde donde pueda ser desplazado por sí mismo o por otro medio auxiliar. En este vídeo os vamos a enseñar diferentes métodos para hacerlo, y en especial diferentes técnicas. La combinación de estas técnicas físicas y mecánicas con una serie de medios materiales dispuestos en el terreno es lo que denominamos aparejo. Los aparejos más usuales y que veremos en detalle son la machina, el cambio de dirección, la autorrecuperación, la recuperación de un vuelco controlado y por último la pasarela. Y recuerda, una de las máximas para circular en todo terreno es hacerlo en la medida de lo posible en compañía de otro vehículo, nunca solo. Hay diferentes métodos para recuperar un vehículo. El primero y más utilizado es el de circunstancias, donde con los medios de que disponemos y el material de la zona, como piedras o ramas, intentaremos rescatar el vehículo. El segundo método es con la ayuda de otro vehículo, tirando con una barra de remolcar o con una eslinga. Y el tercero, empleando mecanismos de tracción, como un cabestrante o un tráctel. A continuación, y antes de ver los aparejos más comunes utilizados en la recuperación, vamos a ver una serie de conceptos fundamentales y terminología empleada en este medio. La resistencia total es el peso del vehículo que vamos a recuperar. La tracción disponible es la capacidad de tracción o fuerza de la que disponemos. En este vídeo utilizaremos el tráctel T13 con una capacidad de 3.500 kilogramos. Línea de tracción es el tramo de cable desde el elemento de tracción hasta la polea. Línea de retorno es el tramo de cable desde la polea hasta el punto de anclaje. Línea muerta son las líneas que tienen como única misión amarrar elementos. La ventaja mecánica es el factor por el cual un mecanismo multiplica la fuerza puesta en él. Por ejemplo, con una polea, si las dos líneas de la misma se acortan, obtenemos una ventaja mecánica de 2:1. En este caso, si el aníbal pesa 2.200 kilogramos más el 10% del rozamiento, obtendríamos un total de 2.400 kilogramos. Dividido entre 2 nos da 1.200 kilogramos. Este sería el esfuerzo total que tendría que hacer el tráctel. En el siguiente, tenemos dos poleas y dos líneas de retorno que se van acortando según hacemos palanca con el tráctel. Aquí, la ventaja mecánica es de 3:1. Otro concepto a tener en cuenta a la hora de calcular la fuerza que va a soportar nuestro mecanismo de tracción es la resistencia. Se considera que la resistencia que nos ofrece un vehículo que tenemos que rescatar en el asfalto es una 25ª parte de su peso total. Si se encuentra en hierba, la resistencia equivale a una 7ª parte de su peso. Si está en arena, la resistencia que nos ofrece es una 4ª parte. Y en barro depende. Si el barro cubre hasta los ejes, la resistencia será igual al peso. Si el barro cubre las ruedas, será el doble del peso. Y si el barro cubre hasta la cabina, la resistencia será aproximadamente el triple del peso. El proceso de recuperación de un vehículo se divide en diferentes fases. Lo primero que hay que hacer es el reconocimiento de la zona, para ver las diferentes posibilidades de recuperación. A continuación, se hace un estudio de la situación y se observan las vías o direcciones por las cuales se puede recuperar el vehículo.
Se calcula la desmultiplicación de fuerzas mediante ventaja mecánica y la resistencia, observando el vehículo y el estado del terreno. Y se hace un cálculo de la resistencia total, para ver el esfuerzo con el que va a trabajar el tráctel. Se comprueban las líneas, los enganches y el aparejo, y se inicia la recuperación. El jefe de la recuperación. Siempre será el más caracterizado, pero no necesariamente el más antiguo, ya que éste no tiene por qué poseer conocimientos sobre estas técnicas. Dirigirá la recuperación desde una posición dominante, donde tenga un amplio campo de visión, coordine los movimientos de los diferentes operarios y vigile las zonas de seguridad. En la zona de seguridad solo permanecerá el personal imprescindible para la recuperación, el resto estará fuera. Normalmente nos la delimitará el mayor recorrido del cable si se llegase a romper por los grandes esfuerzos. La recuperación se iniciará de una forma progresiva. Se cuidará que sea lenta y sin dar tirones ni hacer maniobras bruscas que puedan desencadenar en un accidente. Se pondrá especial interés en cuidar y proteger los cables y cuerdas, para que no rocen con el suelo o rocas y así evitar su deterioro. Se comprobarán paulatinamente los pasadores durante la recuperación, verificando que mantienen su posición correcta. Por último, se colocarán unos saquetes de lona en forma de alforjas rellenos de arena encima de los cables en tensión, para que en caso de rotura los cables caigan al suelo. La combinación de técnicas físicas y mecánicas, con una serie de medios materiales dispuestos en el terreno, con el fin de recuperar un vehículo, es lo que denominamos aparejo. A continuación, vamos a ver los aparejos usados más frecuentemente, utilizando diferentes elementos de tracción, así como diferentes anclajes de piquetas y puntos de tracción. El primero que vamos a ver es la machina. Para poder recuperar un vehículo hocicado, normalmente se procedería tirando o remolcándolo hacia atrás. Pero si llegado el caso, el vehículo ha de seguir adelante su marcha, se procederá con este aparejo con 3 puntos de anclaje. 2 para recuperar el vehículo con ventaja mecánica de 2-1 y un tercero para controlar que el eje trasero del vehículo no caiga en la zanja al sacarlo de esta. Iniciamos el aparejo con un anclaje de piquetas en W en la parte trasera del vehículo y la colocación de un tráctel. Se clavan 3 piquetas de medio metro en forma de V separadas 1 metro con una inclinación de 30 grados. Se pasan los extremos de la eslinga por fuera de las piquetas y el interior de esta por dentro de las mismas, hasta completar 4 partes en forma de W, que se cerrarán con un grillete de gran tamaño, el cual se unirá con otros para su enlace posterior con el tráctel. Para operar con el tráctel, en primer lugar se lleva la palanca de embrague de los trinquetes hacia su posición más adelantada, girando al mismo tiempo 1/4 de vuelta la palanca de seguro, para bloquear en esta posición a la primera. En este momento, los trinquetes que cogen el cable están abiertos, para que se pueda introducir el cable con facilidad. Una vez dentro, se vuelve a girar la palanca de seguro y nos libera la palanca del embrague de trinquetes. En este momento, se une el tráctel mediante su bulón a los grilletes del anclaje. Se coloca el maneral telescópico en la palanca más atrasada y se actúa sobre esta. En el siguiente anclaje utilizaremos la técnica de tronco enterrado. Se practica un hueco en el terreno de la longitud del tronco con la pared vertical. Se hace una coca al tronco con la cinta textil. Y se clavan 3 o 5 piquetas, según esté el terreno, pasando la central por el nudo de la cinta. Al igual que en el anterior anclaje, le añadiremos en el extremo un tráctel. En el último anclaje, utilizaremos la técnica de la rueda enterrada.
Se hace un hueco en el terreno de la profundidad de la rueda y en el centro un canal para sacar la eslinga. Se colocan 2 barras sujetando la eslinga, pasándolas por el centro de la llanta. Se entierra la rueda en el agujero, dejando la eslinga por su canal. Por último, se compacta la tierra. A continuación procederemos a la colocación del aparejo. Se colocan 2 palos en cruz como se ve en la imagen. Se pica en la base de los troncos para la colocación de los mismos. Con una cadena se amarra el paragolpes y con la otra se hace una coca uniendo los troncos en cruz. Por último, con los extremos de esta, se coge por un lado la cadena del paragolpes y por otro la polea que enlaza el cable. Dirigidos por el jefe de recuperación, se inicia la misma, hasta que el eje delantero apoya en el terreno fuera del barranco. Una vez apoyado se quitan los troncos y se tira de la cadena que agarra al paragolpes directamente. A partir de este momento, es la línea trasera la que realiza el máximo esfuerzo y se va controlando el apoyo del eje trasero hasta que éste pasa el barranco a la voz del jefe de recuperación. Primera. El siguiente aparejo que vamos a ver es el cambio de dirección. Lo utilizaremos cuando un vehículo se queda inmovilizado y por circunstancias del terreno o por la presencia de elementos artificiales no se puede recuperar en la misma dirección de la marcha. Entonces realizaremos este aparejo, donde el cable para recuperar el vehículo forma un ángulo aproximado de 90 grados entre el punto de tracción, el punto de anclaje y el vehículo a recuperar. En este caso, realizaremos un anclaje de piquetas en V. Se colocan 5 piquetas con una separación de medio metro y una inclinación de 30 grados formando una V. En la piqueta del vértice colocamos un grillete. Se hace un nudo en una piqueta trasera y se van enlazando sin cruzar las vueltas. Se colocan unas ferrallas entre las vueltas del cordino, dando vueltas al mismo para tensarlo y se clavan al suelo. A continuación, realizamos un punto de tracción con anclaje de eje delantero. Para ello, se marca con una piqueta en el terreno el contorno de las ruedas delanteras. Se pica con una profundidad suficiente para que al meter las ruedas del eje delantero toque la superficie del terreno con el citado eje. El borde más próximo al anclaje deberá tener una forma vertical y el otro lo realizaremos en forma de rampa, para facilitar la entrada y salida del vehículo. En este aparejo haremos uso del cabestrante del vehículo. Para ello, comenzaremos por conectar el mando a distancia. Se coloca la palanca de bloqueo girándola hacia atrás para desbloquear el carrete y poder sacar el cable del cabestrante. Después de colocar el gancho de abajo hacia arriba, se cambiará la palanca de bloqueo girándola hacia adelante en la posición de trabajo. Es importante, para conseguir la máxima capacidad de arrastre, trabajar al menos con 5 vueltas en el carrete. De esta forma, estará casi la totalidad del cable fuera. También se cuidará que el ángulo que forma el carrete y el cabestrante sea lo más perpendicular posible. Al accionar el motor eléctrico, lo haremos en intervalos menores de 10 segundos, para evitar que se caliente. Por último, procederemos a la colocación del aparejo, llevando el cable hacia el anclaje de piquetas en V. Se introduce por la polea, se tira del gancho y se coloca en algún punto de remolcaje del vehículo inmovilizado.
Como en el caso anterior, y a las órdenes del jefe de recuperación, se inicia la maniobra observando, en este caso, que no se produce ninguna ventaja mecánica, ya que no se acortan las dos líneas, sino solo una. Cuando un vehículo que circula en solitario pierde tracción y queda inmovilizado, será el mismo vehículo y su tripulación quienes resuelvan esta circunstancia. Es entonces cuando utilizaremos la técnica denominada autorrecuperación. Para ello, se podrán ayudar mediante un cabestrante y un punto de anclaje, que puede ser natural o fabricado artificialmente. En este caso, como punto de anclaje, nos apoyaremos en un árbol cercano, donde se colocará una polea que es sujetada por un grillete y una eslinga textil que lo rodea. Dicho cable, al pasar por la polea, vuelve hacia el vehículo donde queda enganchado, y al accionar el mando del cabestrante, conseguiremos que las dos líneas se acorten, tanto la de tracción como la de retorno. Así, obtendremos una ventaja mecánica de 2-1. Si hubiésemos colocado el cable directamente al punto de anclaje, la resistencia de la que habría tenido que traccionar sería la del total del peso del vehículo. El siguiente aparejo que vamos a ver es el denominado vuelco controlado. Cuando un vehículo vuelca, ya sea en ciudad o en el campo, se le recuperará para que pueda continuar la misión, poniendo el vehículo en posición de marcha. Para ello, lo haremos con una maniobra controlada, en la que al cambiar de posición el vehículo, sus componentes sufran lo menos posible. Se coloca una eslinga con cada uno de sus dos extremos rodeando la rueda correspondiente y cerrando cada extremo con un grillete. Así, se pondrán dos eslingas que se dirigirán cada una para un lado, donde serán enganchadas en el centro por los cables de los elementos de tracción, que en este caso serán un cabestrante de un vehículo con un anclaje escocés y por el otro aprovechamos un anclaje natural para unirlo a un tráctor. Para el anclaje escocés, comenzamos haciendo un rebaje en el terreno de la longitud del tronco para que éste asiente. Colocamos una cadena en el centro del tronco en forma de coca. Se pasan los extremos de la cadena por el paragolpes y se encajan los eslabones. Se aproxima el vehículo para que bloquee el tronco con las ruedas y de esta forma la cadena quede tensada. Se inicia la recuperación a la voz del más caracterizado, coordinando con los dos operadores que accionan los dos puntos de tracción, indicándoles, según necesidad, que vayan tensando o que vayan soltando, con el fin de apoyar lentamente el vehículo sobre sus cuatro ruedas. El último de los aparejos que vamos a ver es la pasarela, que la utilizaremos cuando haya que pasar una zanja con uno o más vehículos. Para construirla necesitaremos unos troncos y piquetas. Lo primero que haremos será calcular el ancho de la pasarela. Para ello se tomará una cuerda y se procederá a colocar un extremo en el centro de la rueda del eje delantero y el otro extremo al centro de la rueda del mismo eje. Ahí se marcará la cuerda y se habrá obtenido el ancho de la vía. Se colocan los cuatro troncos en grupos de A2, acondicionando el terreno tanto a la entrada como a la salida y materializando la distancia entre estos dos grupos, poniendo la cuerda en el suelo y colocando del grupo de dos uno a cada lado de la señal.
Una vez colocados los palos, se fijan, clavando piquetas de 50 centímetros en los extremos, tanto en la entrada como en la salida, y en los exteriores e interiores de cada grupo de 2 troncos. Rematamos el aparejo construyendo una rampa con tierra hasta nivelar los bordes de los troncos. Se pasará el obstáculo por binomios, uno dirigiendo con un amplio campo de visión donde observe la rodadura de las 4 ruedas, y otro conduciendo, en reductora y primera velocidad, donde atenderá exhaustivamente las indicaciones del que le guía. Por último, no debemos de olvidarnos de llevar en nuestro vehículo diferente material auxiliar de recuperación, que nos permitirá por nuestros propios medios salir de muchas situaciones comprometidas. Los más importantes son las planchas de desatascos. Las hay de 2 tipos, para barro y para arena. Las de barro se colocan en las ruedas motrices, con los resaltes hacia abajo, para que se fijen con el barro y no salgan despedidas por la acción de las ruedas. La cuerda de seguridad se coloca extendida fuera de la zona de trabajo, ya que si se llegase a embarrar, se tiraría de esta y se recuperaría la plancha. Las planchas de desatasco para arena se colocan en las ruedas motrices, con los resaltes hacia arriba para que estos se amolden en la arena y obtengan consistencia. La cuerda de seguridad, como en el caso anterior, se coloca extendida fuera de la zona de trabajo. También es importante llevar un gato rápido o high lift. Se coloca con la intención de elevar la zona sin tracción. Para ello, colocamos su pie en una zona dura y plana. Ponemos la palanca de dirección en su posición más elevada y accionamos el maneral en su totalidad, para que los trinquetes que trabajan en el cuerpo principal puedan encajar en los rebajes del citado cuerpo. Para bajar el vehículo, se cambiará la palanca de dirección y se accionará sobre el maneral. Cuando el vehículo ya no ejerza presión sobre el soporte elevador, este caerá hacia abajo por la acción de su propio peso. Hemos visto diferentes técnicas y aparejos que pueden ser combinados entre sí para conseguir el objetivo final, que es poner el vehículo en servicio en el sentido de la marcha, siendo conscientes que la mayor rentabilidad se consigue al hacer uso de los medios que la naturaleza pone a nuestro alcance.